Aquí de nuevo en el Poder de la Tarde, el Poder de la Salud. Y tenemos un invitado muy especial, ya lo habíamos introducido, explicando. Tenemos al doctor Joan Fernández, él es un médico especialista en cirugía de columna y lo tenemos aquí para hablar de la columna y de todo lo que afecta a la columna y los procedimientos para su curación. Buenas tardes, doctor Fernández. Buenas, gracias por la invitación. Ay, aquí estamos, doctor. ¿Qué es la columna vertebral? Bueno, la columna no es más, vamos a decir que es el centro de nuestro cuerpo, en el cual casi todo se deriva de ahí. Nuestro eje, lo que nos da el equilibrio y lo que protege las estructuras nerviosas principales. Porque una de las funciones de la columna es proteger la médula espinal. Pero también, una de las cosas importantes es que nosotros somos bípedos, caminamos en dos extremidades gracias a la columna. Cuando nacemos, la columna no tiene ninguna forma. Y cuando los niños nos copian viéndonos y tratan de pararse en dos extremidades, la columna comienza a hacer unas formas que esas curvaturas que adquieren es lo que le da el equilibrio al eje central. Porque de frente la columna es completamente derecha. Completamente. Pero viendo de perfil, viendo de la parte lateral, tiene unas curvaturas. Ese resorte es lo que nos hace tener equilibrio. Por eso los niños se caen tanto antes de 4 años. Muchos van a la ortopeda, mire que se me caen mucho, que son los pies, esto. Y a veces que la columna todavía no ha desarrollado la parte inferior, que es la lordosis, que es lo que realmente da el equilibrio. Si le hacemos radiografías a simios y a humanos, vamos a ver que los simios no tienen lordosis, porque se pasan casi la mayor parte del tiempo usando las 4 extremidades. Okay. Ellos pueden pararse en 2 extremidades, pero usan más las 4 extremidades y por eso no está formada. Lo que nos hace deambular, caminar, es prácticamente la columna. Ok, doctor, ¿y cuáles son los principales problemas que pueden afectar la columna vertebral de los humanos? Mire, lo más común es el dolor de espalda, el dolor lumbar. Se dice que estadísticamente el 90% de la población una vez en su vida va a ir a un médico por una lumbalgia, un dolor dorsal o cervical. El 50% no tiene causa que lo justifique. Se le puede hacer radiografía, resonancia, tomografía y no aparece ninguna causa que justifique. Son dolores mecánicos, dolores lumbares. Es una de las primeras causas por la cual un trabajador en Estados Unidos falta su trabajo. Es por el dolor de espalda. El dolor de espalda. Y es la segunda causa por la cual una persona va al médico. Okay. La segunda causa. La primera causa es resfriado común. Bueno, eso era antes del COVID, no sé, ahora se ha cambiado de estadística. Doctor, de manera práctica, ¿cuándo, como nos están viendo muchos televidentes y la gran mayoría no son profesionales del sector salud, un dolor de espalda, ¿cuándo es de real preocupación? ¿Cuándo tiene que ir a una emergencia? En primer lugar, y en segundo lugar, ¿cuándo te recomienda de que vaya al médico? Y en tercer lugar, ¿cuándo se hace una radiografía? ¿Cuándo se hace una tomografía? ¿Y cuándo se hace una resonancia? Esa es muy buena pregunta. Fíjense algo, la mayoría de personas van al médico y le quieren hacer una resonancia o le quieren hacer una tomografía. La primera cosa que se hace es una radiografía. Porque una persona tenga dolor de espalda, no hay que hacer una placa de una. O sea, un dolor lumbar puede haber sido por un movimiento, que un día la muchacha que limpió más de la cuenta. La mayoría de veces los dolores lumbares son contracturas musculares. Es como la tortícolis. Okay. Si una paciente amanece con un dolor terrible en el cuello, no hay que hacer una radiografía, una resonancia, una tomografía del cuello. Es una contractura de un músculo que se llama esternocleidomastoide. Si le hacemos imagen no va a aparecer nada. Si el paciente viene con una historia de que ese día hizo mucho trabajo de oficio, o hizo mucho movimiento, o fue después de un movimiento brusco que hizo algo y vino una contractura, no necesariamente tiene que ser una placa. Usted le da relajante muscular, analgésico, va viendo cómo evoluciona. Ahora, si hay una historia de que cayó un tarro grandísimo y en el momento que cayó el tarro sintió un fuerte calambre en las piernas, o dejó mover una extremidad, o vio algo que quitó la movilidad de la pierna con un calambre terrible o ha quedado con cierta disfunción en una pierna, si es una emergencia y urgentemente hacer evaluado y chequeado, porque puede ser una hernia por una fuerza terrible y eso puede ser una emergencia. Ok. En pantalla vemos una imagen donde se observa la columna, se observa una niña con una desviación de la columna y se observa también un procedimiento donde le colocaron materiales de fijación
Cuéntenos un poquito de qué es eso que vemos ahí. Columna escoliótica, dice. Es una escoliosis. Una escoliosis. La escoliosis es una enfermedad que es una deformidad tridimensional de la columna. Recuerden lo que yo estuve mencionando. Visto de frente es derecha, visto de perfil tiene unas curvaturas. Para que haya una escoliosis, tiene que perderse esa curvatura de perfil, o sea, de lateral, se pierde. La columna de frente va hacia un lado y rota. Como se ve ahí en la gráfica. Correcto. Entonces, al rotar y ver eso, característicamente va a producir, va a ver los hombros desnivelados, la parte lateral, lo que llamamos el talle, que es la figura de las mujeres que se ven como así, de un lado va a ser diferente al otro, o sea, la parte lateral aquí se ve diferente. Las caderas pueden verse desniveladas y si tú mandas a una persona a inclinarse hacia adelante, puede ser que se vea la jiba o esa tutuma atrás en la espalda, que la gente lo refiere como si tuviera un tumor o algo. Cuando hay escoliosis muy grande, eso puede ser muy característico. Característico de una deformidad bien severa son los famosos jorobados que se veían en la Edad Media. Eran pacientes con una escoliosis sumamente grave y por eso se veían de esa forma. ¿Y en qué edad, doctor, se empieza a desarrollar la escoliosis? Puede desarrollarse a cualquier edad. Cualquier edad. Nadie nace con escoliosis, pero desde que nace hasta los 3 años son escoliosis de inicio temprano, que son lo que llaman infantiles. A partir de 3 años hasta los 10 juveniles y después de 10 años hasta los 18 años se llama escoliosis del adolescente. Principalmente esas son las idiopáticas, las que no se sabe la causa. Porque hay escoliosis que podemos saber muy bien por qué eso ocurren. Por problema congénito, problema adquirido, un trauma, una fractura, una infección, un paciente que nace con una parálisis cerebral, un problema genético, una enfermedad, puede producir mayormente una escoliosis, pero el 80% de las escoliosis son por causas desconocidas. Hay teorías genéticas, hay teorías, por ejemplo, en vasos gemelares, familiares, pero no está muy bien definido. Pero, ¿Y cuándo, doctor, una madre, un padre, puede notar que su hijo puede tener una escoliosis? ¿Cuándo es la preocupación para decir, déjame llevar al niño al médico o la niña porque puede tener escoliosis? Mire, casi siempre pasa desapercibido los padres. Sí. La mayoría de los padres, cuando llevan al niño y le hacemos la radiografía, se sorprenden al ver el grado de escoliosis que tiene el paciente. Muchos son hallazgos casuales, muchas veces me llevan los niños porque le dicen el reporte radiológico tiene una escoliosis, a veces lo que tiene una actitud, algo leve, pero cuando son verdaderas escoliosis que son muy grandes, los padres casi no se dan cuenta. Pero casi siempre cuando comienzan a darse cuenta, ven lo que yo acabo de decir ahora, ven esa deformidad, ven un bulto atrás en la espalda, están notando que los hombros están muy, muy asimétricos, que el talle, el vestidito de la niña no le encaja bien, que tiene un pechito mucho más desarrollado de un lado o de otro, y eso le preocupa. Cuando ya comienza a notarse físicamente, es que es una escoliosis ya de alto grado. O sea, cuando ya se ha, digamos, desarrollado y todo. Y a veces los padres ni se dan cuenta, a veces una vecina, o la niña fue a la piscina y lo vio otra persona, y le dicen, mira, esa niña tiene algo en la espalda. O personas que ya conocen la enfermedad y dicen, mira, tiene una escoliosis. En caso de sean, sobre todo médicos especialistas. Vamos a poner los teléfonos aquí porque la audiencia siempre quiere aprovechar la calidad de los médicos, como usted que viene aquí. Doctor, entonces... Pero tenemos que continuar con la pregunta que lo interrumpí por la imagen. Pero habíamos quedado de que cuando un paciente por un dolor de espalda debe de acudir a la emergencia y cuándo debe de acudir al médico y en qué momento se hace una radiografía, una tomografía o una resonancia. Mira, principalmente la emergencia sería aquellos pacientes que luego de una fuerza comienzan a presentar pérdida de movilidad en las piernas, mucho calambre en la pierna, pérdida de fuerza en una de las extremidades. Eso es algo que puede ser una alarma urgente. Claro está, los pacientes con un dolor lumbar bien importante acuden a emergencia cuando ven que ese dolor va creciendo a un nivel que el paciente no tolera y que no puede caminar porque duele demasiado y acude a la emergencia normalmente. Hacer una radiografía, cuando no hacerla, lo que le expliqué. O sea, un dolor lumbar, o sea, historia de un ejercicio, de un movimiento, de alguna actividad física no normal, sin un golpe, sin una caída, sin una fuerza. No creo que sea necesario hacer una radiografía,
Muchas veces, si el dolor persiste luego del tratamiento, sí se hace primero una radiografía. Pero de emergencia hay que se remite al especialista cuando el paciente acude a la emergencia. Muchas veces, si el dolor es importante, acude por emergencia. Si un dolor leve, no da mucha importancia, la mayoría de los dominicanos se automedican. Sí. Si ellos ven que en el tiempo dura 1, 2, 3 semanas y todavía el dolor se le ha quitado, muchas veces ellos van directamente a una consulta donde cualquier especialista, no necesariamente un cirujano de columna. Ok, o sea que permanentemente los padres y los pacientes hasta mayores tienen que estar como monitoreando los síntomas, los dolores, el resumen, normalmente ¿no? ellos mismos toman sus medicamentos. Cuando ellos ven Ok. que continúa el tiempo, ellos acuden a un especialista, que no necesariamente de nosotros, puede ser un internista, Ok. un cirujano general, los niños son un pediatra, porque normalmente cualquier especialista puede tener manejo de ese dolor de espalda. Ok. Cuando hacer la radiografía, en el tiempo a veces se mandan a hacer, pero cuando se mandan a hacer la radiografía, siempre el paciente de pie, una vista de frente, una vista lateral y vistas dinámicas. Digo esto énfasis porque la mayoría de los seguros no quieren cubrir las radiografías dinámicas. Hay patologías que no se logran ver en una de frente y de perfil. Eso nos puede ayudar para poder ver las siguientes cosas. Si yo sospecho una lesión, una fractura por estrés, no le mando una resonancia, mando una tomografía. Ok. Si sospecho en un pinzamiento o algo que pueda ser una hernia, una lesión ligamentaria, entonces mando una resonancia. No, muy buena aclaración. Bueno, tenemos la primera llamada en línea. Por favor, su pregunta. Muy buenas tardes, su pregunta. Sí, bueno, doctor, cuando voy a la... Baja el televisor, por favor, que no se escucha bien. Ahora haga su pregunta. Y cuando me voy a bañar, que me voy, que me doblo, eso, ahí duele un poco, así hasta en la cintura, como decimos. Digamos. Adelante, doctor. Cuando se va a De bañar, acuerdo. Cuando él se va a bañar y experimenta cambios de posición, siente dolor en la columna baja y en la cintura. Quiere saber si debe de acudir al especialista, hacerse lo que estudios. sería bueno saber es la edad, el tipo de actividad laboral que hace, si hace algún tipo de ejercicio o no. Hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, porque muchos podemos estar en una labor, en un trabajo que somos muy sedentarios y ciertas posiciones nos pueden crear cierto estrés que no necesariamente es algo malo. O una persona que no haga ejercicio, por ejemplo. Sí, hay posiciones que puede ser que moleste un poquito, un estiramiento de los ligamentos posteriores que no están acostumbrados a cierta posición. También hay que averiguar cómo duerme, porque también hay que ver la parte ergonómica, que es muy importante en el día a día, en el trabajo, cuando se va a una oficina, el tipo de colchón que utilizamos, la silla que usamos. Si es un chofer y dura muchas horas sentado, muchas de las personas se quejan que la mayoría de veces el dolor lumbar frecuente es diurno, luego de que se levantan en la mañana, ¿Y luego por qué? por la cama. Por la cama, porque Por la duerme cama. en la cama. A y veces demás. cuando tú duras muchas horas en la cama, puedes presentar molestias si tú duermes de una manera incorrecta, o si tienes un colchón viejo que no lo has cambiado en los últimos 8 años, que son cosas que hay que tener pendientes. Ok. Bueno, o sea, en el caso del señor es realmente importante de que acuda al ortopeda, a su especialista en columna, y que en ese sentido la evaluación física, el examen físico, no hay manera de obviarlo, porque en él nos damos cuenta qué estudios debemos de hacer y profundizando con el interrogatorio clínico podemos llegar a un diagnóstico más certero y ahí poder establecer una recomendación. A los televidentes que sigan viendo en el cintillo de la pantalla los teléfonos 537-0045 con el 809 para hacer preguntas. Pero doctor, ¿dónde usted se encuentra laborando? Y si alguien quiere hacer una cita con usted, ¿dónde llama? ¿Está en redes sociales? Sí, estamos aquí en Santo Domingo, en el Spine Center, que está en área 360, que Área ustedes muy bien 360, lo sí. mencionaron hace un ratico, y también laboramos en Santiago, en la ¿Qué Unión centro Médica está? del Norte. Ok. Eso es consulta, o sea, el que quiera consultar Consultas, con usted va ahí. principalmente esos son los lugares. Y bueno, mis redes sociales, Dr. Johan Fernández, Twitter, Instagram, Facebook,
así mismo. Perfecto, tenemos otra llamada en línea. Su pregunta, por favor. Baja el televisor y haga su pregunta, si es tan amable. Buena, de Barahona. Un Adelante. placer, su pregunta. Buena. Buenas, su pregunta. Mire, doctor, buenas tardes. Doctor, a mí me da mucho dolor en las piernas y mucho calambre. Cuando me dice ese dolor, yo tengo que tirarme en la cama para que se me calme. ¿Qué usted me dice de eso? Sí, gracias por su pregunta. De acuerdo, muchas gracias por su pregunta. Doctor, básicamente ya refiere dolor a nivel de espalda, y a nivel lumbar y en las piernas, en los miembros inferiores, y que el dolor es intolerable, que tiene que acostarse. ¿Qué tipo de estudio le recomienda en su evaluación inicial? Usted sabe que, bueno, usted más que yo lo sabe, es muy importante a la hora de tú evaluar al paciente, primero ver la edad del paciente, qué enfermedades sufre el paciente, si el paciente es diabético, si el paciente sufre artritis reumatoidea, si toma esteroides, ver qué actividad física hace, si es ama de casa, si trabaja como obrero, si trabaja, por ejemplo, chofer de carro público, si dura mucho de pie, mucho de parado. Porque, por ejemplo, esto que me dice ella es algo muy general. ¿Tú ves? Si una paciente mayor de 60 años, diabética, insulinodependiente, hay que ver ciertas cosas porque hay muchos pacientes que tienen neuropatía diabética. ¿Y todo eso influye en esos dolores, doctor? Sí, porque puede confundir mucho en los canales estrechos. Los pacientes por arriba de 60 años, la patología principal es el síndrome del canal estrecho, que en vez de ser una hernia, son los ligamentos y las estructuras anatómicas que van cerrándose con los años. El paciente comienza a decir que siente cansancio a corta distancia, calambres esporádicos, puede sentir mucho, sentir poco en las piernas, que cuando camina a los 10-15 metros puede ser que se canse. Ahí uno puede sospechar en un canal estrecho. Depende de la edad del paciente y la actividad que hace, uno puede sospechar qué tipo de patología. Si yo sospecho un canal estrecho, sí hay que hacerle una resonancia magnética para poder confirmarlo, pero siempre hace su radiografía y su resonancia. De acuerdo, doctor. tenemos otra llamada en línea. Su pregunta, por favor. Muy buenas tardes, su pregunta, por favor. Sí, bueno. Sí, su pregunta. Aló. Le escuchamos, baja el televisor y pregunte. Mi pregunta es al doctor que por qué la columna derecha no se baja, no se dobla. ¿Cómo? Que por qué la columna, o sea, que por qué la columna no se dobla hacia la No se derecha, dobla, sino hacia la izquierda. Esta derecha. Ah, ok. Ah, no, que por qué la... No, repita de nuevo su pregunta, porque la verdad que no le estamos entendiendo. Que no se baja, no se dobla, es decir, siempre está derecha. Ya quiere saber por qué la columna siempre está Bueno, derecha. en primer lugar, antes de pasarle la palabra al doctor, la columna nunca está derecha, porque tiene una lordosis fisiológica, tiene una curvatura natural que permite precisamente ser el eje central del cuerpo. Y del tema que estamos hablando son de las escoliosis, que son precisamente de las curvaturas que se le producen patológicas a la columna y que pueden requerir tratamiento médico. Ahí podemos ver en esa imagen cómo hay... cómo se ve esa columna vertebral que se encuentra doblada, por decir un término llano para el público general, y cómo se le colocan unos fijadores externos para tratar de enderezarla, por decirlo así, y corregir la escoliosis. Ahora dejamos al experto que nos explique con más detalle. Con el tiempo y los años, la columna puede producirse ciertas desviaciones. Por ejemplo, un paciente con osteoporosis crónica, un paciente mayor, si nosotros vemos uno cuando tiene 90, 95 años, 80 años, 75 años, el paciente está más pequeño, Sí. está con una jiba, y es porque la columna pierde tamaño por la disminución de los huesos. Esa es una. Dos, porque los discos se degeneran. Entonces tú puedes tener una deformidad, lo que llamamos escoliosis in novo, que es la del adulto. Esas nunca son tan grandes como el adolescente, pero son dolorosas. Eso es con la edad. Eso es algo crónico con la edad.
Ok. El paciente se va acostumbrando a eso, tiene dolor, pero no es un dolor insoportable, es algo tolerable, pero en esos pacientes con el tiempo y los años que producen esas estenosis, que pueden producir problemas en las piernas, pero normalmente, ¿por qué no se dobla? Se dobla, pero de frente siempre hay cierta tendencia hacia el lado dominante. O sea, hay pacientes que pueden tener un poquito la curvatura doblada hacia la derecha si son diestros, Ok. y si son siniestros y son izquierdos, un poquito hacia la izquierda. Sí, Por eso claro. que hacen una radiografía de todo y dicen, no, tiene una escoliosis, pero a veces no es nada. Cuando son tan pequeñas, cuando son menos de 15 grados, no se consideran escoliosis. O sea, que la columna se dobla, no siempre... No siempre está respondiendo un poco completamente derecha. al televidente. Doctor, yo tengo una pregunta muy personal. Usted sabe que yo soy periodista, trabajé muchos años pegado a un ordenador, una computadora, y todavía lo hago, me lo frecuencia. Y entonces nosotros los periodistas es así que escribimos, doblados. Y eso le genera a unos frecuentes dolores. Es normal que una persona que ha trabajado así muchos años frente a un escritorio verbal, usualmente tenga dolores en la parte baja de la ciudad o tenga vientos, como le llama. Sí, puede, por supuesto. Posiciones viciosas, crónicas, son las que producen dolores crónicos, pueden ser contracturas, por una posición inadecuada por largo tiempo. Dura mucho tiempo de pie, dura mucho tiempo sentado, en una posición inadecuada, puede generar dolores. Hay muchas cosas que se recomiendan a los pacientes, los que trabajan de oficina, los que trabajan de pie, es que cada 2 horas se paren, hagan un ejercicio de estiramiento. Hay yoga de oficina. Yoga de oficina, está muy de moda. Que tú te paras con la misma silla, haces un estiramiento cada cierto tiempo para evitar esos dolores, porque los dolores que ocurren es por contracturas musculares. Sí, doctor, ¿y qué es la osteopenia? Fíjese, cuando las trabéculas del hueso, cuando nacemos, están muy juntas, el hueso esponjoso principalmente, y el hueso cortical, por ejemplo, los huesos largos, las trabéculas son como si fueran, imagínense una esponja Ok. llena de hoyos. Ok. ¿Ok? Cuando los hoyos son chiquiticos, hay mucho hueso. Si el hoyo es grande, como un queso suizo, mientras más grandes son los hoyos, el hueso es más débil. Ok. Entonces, cuando hay osteoporosis, esos hoyos son demasiado grandes y por cualquier cosa el hueso se puede romper. Entonces, la osteopenia es como la antesala de llegar a la osteoporosis, que es una enfermedad ya metabólica generalizada. Pero se puede revertir la osteopenia. Sí, se puede revertir con ejercicio, una buena alimentación. Calcio, suplementos como vitamina Calcio, D, suplemento. entre otros. Tenemos una llamada. Su pregunta, por favor. Le escuchamos, baja el televisor y haga su pregunta, si es tan amable. Su pregunta. Su pregunta. Buenas tardes, está en el aire. Su pregunta. Por vez número 5, está en el aire. Su pregunta. Bueno, Sí, le escuchamos, le díganos. escuchamos su pregunta, por favor. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta, señor. Sí, buenas. Su pregunta, si es tan amable. ¿Aló? Le escuchamos su pregunta. Sí, bueno. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenas tardes. Sí, buenas. Buenas. Yo fui operado de columna. Tengo 14 tornillos, 7 y 7 de cada lado, con una barra de titanio, me operé en el Centro Médico Home de Santiago. Y el problema mío es que siento como que tengo 2 tornillos partidos. Pero yo tengo una actividad física, yo camino, hago ejercicio, me tiro el paso, me doy terapia. Y yo tengo ya 58 años de edad, yo llevo siempre una vida activa de deporte. Y siempre he hecho deporte desde que nací, tengo 58 años. Y a veces yo siento esos dolores inmensos, la pierna, camino 15 minutos y me duele, pero yo me esfuerzo y camino 1 hora menos. Doctor, yo he hecho operaciones, que eso se puede retirar, eso también, ponerse goma. Ponerse goma. Sí, yo he visto operaciones que se meten goma, la vaina en Alemania, que
que recogen el disco. Ok. Bueno, ahí tengo una descripción, doctor. Bueno, lamentablemente, lo que usted le hicieron fue una fusión vertebral. Para revertir una fusión vertebral, habría que romper todo el bloque, para que se entienda, que es una fusión, una artrodesis. Como usted dobló, le pone cemento y lo pega. Ok. Entonces, los tornillos y la varilla, ¿qué es lo que hacen? Inmovilizar la columna en lo que el injerto que se pone haga que una vértebra se pegue con la otra. Cuando usted quite el movimiento de manera no natural, eso se llama artrodesis. El momento que deje de moverse, el dolor debe mejorar, teóricamente, pero claro está, tenemos que entender que una columna operada no es lo mismo que una columna que nunca ha hecho nada. Pero para que entendamos algo, o sea, que es una cosa muy fidedigna. Una artrodesis, una fijación de columna, no es que te va a quitar tu actividad física. Él dice que va otro día a caminar, o sea que con una instrumentación tan grande, 14 tornillos, él está yendo mucha actividad física. Si le retiran los implantes, tiene que estar muy seguro de que eso está funcionado. Él habló de 2 tornillos rotos. Yo no estoy seguro si es que él lo siente, como yo creo que escuché, o si lo tiene. Si están rotos los tornillos, cuando hay fractura o fatiga de implantes, hay que ver en qué tiempo pasó eso. Porque la fatiga del implante puede ser que no haya fusionado a alguna parte. Porque automáticamente fusiona, se pega, ya los implantes no hacen ninguna función. Para mí, si tiene tornillos de titanio, cromo cobalto, etcétera, quitar los implantes, hacer otra cirugía igualita, sacar los implantes y tener que hacer cierta rotura, a mi entender no vale la pena retirarlo, a menos que haya hecho un rechazo o algo. Y hoy día casi los pacientes no hacen rechazo a los implantes que se utilizan con la tecnología de hoy día. Bueno, vamos a poner una serie de imágenes de procedimientos y de pacientes antes y después de cirugías hechas por el doctor, y luego un video donde el doctor nos va a poder hacer una explicación de una nueva técnica quirúrgica que se utiliza para abordar la escoliosis, y nos gustaría que el doctor nos haga detalles sobre eso. Por favor, señor director, vamos a poner el compendio de imágenes y luego el video para que el doctor nos haga una explicación. ¿En qué consiste, doctor, esa cirugía? ¿Cómo se llama y todo Bueno, eso que usted dice? Fíjese algo, la técnica tradicional, como vemos del lado izquierdo, se abre toda la columna, toda la espalda por detrás. La técnica nueva se abre por un lado. Es una técnica nueva, es una técnica flexible, es una técnica que es mínimamente invasiva, se hace con 3 hoyitos por un lado, y por eso que por atrás no se ve como que se ha tocado. No quita el movimiento de la columna. Por eso pueden ver que ustedes dirán, bueno, pero la técnica tradicional se ve mucho más derecho. Sí, porque es una técnica por una fusión. La otra es dinámica, no quita el movimiento. Por ejemplo, en una niña adolescente de 13, 14 años que todavía tiene crecimiento, cuando le hacemos esa técnica, no se corrige 100% a propósito. ¿Por qué? Porque como no quita el movimiento, la niña sigue creciendo, en el transcurso de los próximos 2 o 3 años, se termina de corregir sola la escoliosis. Ok, por eso Porque lo veo no sola quita técnica. el núcleo de crecimiento, porque esta técnica se comenzó a hacer principalmente en niños bien pequeños. ¿Para qué? Para hacer una corrección controlada con el tiempo. Eso lo llama el BBT, Vertebral Body Tethering, que es una corrección guiada. Hoy día ya estamos haciendo en pacientes mayores, porque se han dado cuenta de que es una técnica que funciona muy bien hasta para los pacientes que no están en crecimiento. Doctor, y es mínimamente invasiva, o sea, Sí. en la otra le abrían la espalda Aquí completa. se hace con 2 tres o 3 hoyitos, hoyitos. se hace con una cámara parecida a la laparoscopía, pero en vez de hacerlo en la barriga se hace por el lado, por eso no se llama así, se llama endoscópico o videotoracoscópico en el tórax. Es un procedimiento que relativamente lo hacemos más o menos como alrededor de 3 horas. Una cirugía tradicional, vía posterior, nos sale toda la espalda. Ahí estamos viendo las Sí. imágenes, exacto. Hay las imágenes que son con cámaras, videos, con fluoroscopía, y todo se hace por unos hoyitos. Por unos hoyitos. Por unos hoyitos. ¿Una tradicional qué tiempo toma, usted decía? Las tradicionales duran, dependiendo de la escoliosis, entre 3 y 5 horas. Normalmente eso es lo que nos toca a mi equipo,
pero hay gente que puede durar 6, 7, 8 horas. Y en esta en cuestión, mínimamente invasiva y poco hora. Doctor, también tengo entendido que esto no se está haciendo muy masivamente en el continente, que nosotros somos la segunda nación del continente que está haciendo este tipo de cirugía, ¿es así? Bueno, no exactamente que estamos haciendo la cirugía, porque se está haciendo más de ahí. Okay. Lo que pasa es que esta técnica, con este sistema, es el tercer país en América que se está haciendo con este sistema, Okay. que es el sistema de Globus, el Reflex. Se está haciendo en Chile, en los Estados Unidos y en Latinoamérica. El segundo país que se está haciendo es el de nosotros. ¿Y las ARS tienen algún tipo de cobertura para este novedoso procedimiento? Hasta ahora lo están cubriendo. ¿Este procedimiento novedoso? Hasta ahora lo están cubriendo, hasta ahora. Ah, bueno, pues estamos avanzando ahí. Y entonces, ¿a los cuántos la reposición o la recuperación del paciente, qué tiempo toma? Míralo ahí. No, y lo importante es que nos explique el video, que está en pantalla. Sí, eso que usted ve en la cabeza de ahí es una cabeza de tornillo que está en los cuerpos vertebrales. Y eso que usted ve en blanco es el cordón, que Ok. parece como un cordón de zapato. Uno lo estira y al irse estirando ese cordón, tú vas corrigiendo la escoliosis. Corriendo los ¿Qué tiene de ventajoso eso? Que ese cordón no es una barra. No es una barra, no es una artrodesis. Ese cordón lo que hace es que permite que uno se mueva libremente. Para que tengan un ejemplo, los pacientes que yo opero de método tradicional, para volver a clases, lo hacen al mes. al mes. Con esta técnica, a la semana, Ya ellos el están niño está sentados en cogiendo un aula. clases. Wow. Con el método tradicional, el niño, para hacer deporte de alto impacto, tiene que esperar un año. Con esta técnica, al mes se le puede permitir hacer cualquier tipo de deporte. ¿Y en qué edad es recomendada este tipo de cirugía, doctor? Esta no tiene edad. Esta no tiene edad. Esta no puede tiene ser edad. Mientras antes que de la adolescencia. tradicional, lo ideal sería por arriba de los 11 años, niñas que ya se han desarrollado, si es varón, por arriba de los 13 años, dependiendo de ciertas características del crecimiento. Porque si nosotros operamos a un niño a muy temprana edad, que no hemos visto obligado a hacerlo, porque la escoliosis es demasiado grande, nos obliga a tener que operarlo una vez por año o una vez cada 2 años para poder darle distracciones, porque no podemos quitar el crecimiento. La ventaja que tiene esta técnica, podemos hacerlo en niños más jóvenes y no tener que estar operando todos los días. Ok, y entonces con la técnica de hacerle despacio para que la misma columna, usted dijo ahorita, vaya corrigiendo en el camino. Hay ciertas características que tomamos desde las manos, vemos el crecimiento óseo, para saber qué tanto podemos corregir, o si le hacemos una cirugía donde no hay corrección y va corrigiendo con el tiempo. Doctor, un último mensaje ya para culminar la entrevista, que ha sido súper interesante, sobre esta nueva técnica quirúrgica y sobre la escoliosis para el público en general. Bueno, realmente hay muchas personas que con su derecho, cuando tienen que tener una enfermedad y la ven muy grave, piensan que se deben en Estados Unidos, se deben en Europa o Sudamérica. Hay mucha gente que se va a Sudamérica, Puerto Rico, Centroamérica a operarse. Hay muchos profesionales bien entrenados en el país con diferentes técnicas. Esta es la primera vez que esta técnica se utiliza en el país y está vino para quedarse. Esta es una técnica que tiene múltiples abanicos de opciones para la escoliosis. Pero en nuestro país hay muchas técnicas mínimamente invasivas para la columna. Por ejemplo, para sacar hernias, cirugía endoscópica, hay cirugía mínima invasiva para hacer fusiones vertebrales con pequeños accesos, pero no teníamos técnicas para accesos tan grandes, donde tú tienes que acceder a 7, 8 niveles vertebrales. Una cirugía posterior mínimamente invasiva era para durar 10 horas, porque son demasiados niveles. Ahora, esta técnica mínimamente invasiva tenemos a la mano y hay personas entrenadas con esto. No todos los pacientes califican para esto. Hay ciertas características que hay que tener en flexibilidad, en grado, en la edad del paciente, etcétera, para poder evaluar qué paciente califica o no. Deberían ir a consulta para uno verlo y así uno elegirlo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta amplia explicación del manejo convencional y moderno, ¿verdad?, de lo que son las escoliosis. Nos vamos ahora con una pausa comercial y regresaremos con nuestro próximo invitado.